la importancia de la adecuada selección del personal dentro de una empresa. Aquí el problema que se tiene es la redacción. Tienes que identificar dónde va la cuestión de las comas, etc. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, ¿qué sigue? Una vez que yo tengo eso, inmediatamente voy a colocar mi concepto. ¿Va? En este caso, yo tengo que saber cuál es mi tema principal. ¿Va? Ese es uno de los principales problemas que tiene el muchacho cuando está en los antecedentes, detectar cuál es mi tema. ¿Va? Se supone que lo tengo, pero a veces confunden y colocan otros aspectos. Vamos a checar. A ver, dice, la presente investigación tiene como función un análisis histórico sobre la importancia de la adecuada selección de personal. Entonces, ¿cuál es el concepto? Ok, es correcto. Entonces, es muy diferente haber puesto aquí que, porque una cosa es recursos humanos, si bien es cierto que va alineado, una cosa es que estás hablando de recursos humanos y otra cosa que estás hablando de selección de personal. Entonces, ese es el primer aspecto que a veces llegan a tener error. Se los digo, con algunos no tienen problema porque, bueno, ya han venido trabajando conmigo, otros, que pues es el caso, ¿verdad?, que hasta el final de los finales empiezan a querer remediar. Entonces, lo primero que tienen que detectar es cuál es su tema central y colocarlo tres conceptos. Esos tres conceptos, acuérdense que deben de venir entrecomillado. ¿Sí? Segundo, yo tengo que saber si es una cita corta o una cita larga. Dijimos una cita larga para términos de APA. Si ustedes quieren citar APA, lo que tienen que hacer es detectar cuántos caracteres, cuántas palabras, perdón, no caracteres, cuántas palabras se tienen. Y para APA, llegar a 50 palabras, más de 50 palabras ya se considera cita larga. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, aquí ustedes tienen el número que todos observan que es, entonces cumple y es cita corta. ¿Vale? El otro problema que es muy común que de pronto llegan a presentar son las referencias. Las referencias normalmente o no las ponen, que es un error muy común, o bien las ponen en un lugar inadecuado. ¿En qué sentido? Algunos lo llegan a colocar al inicio. No, siempre va al final de la cita, no del párrafo, al final de la cita, es decir, de las comillas que sean. ¿De acuerdo? Sí. ¿Bien? Ok. Segundo, yo tengo que siempre tener una interpretación de esa cita y tiene que ser equivalente a lo que yo estoy viendo. Es decir, que si la cita tiene 5 renglones, entonces por lo menos dar una interpretación de 5 renglones, ¿correcto? Sí. ¿Tienen dudas hasta ahí? Entonces dijimos, son 3 conceptos. En este caso, la primera cuestión es de que mi comadre tiene el error de haber puesto recursos humanos y no el concepto de selección del personal. Ya como segundo cuestión dice la cuestión radical en ver al capital humano como un importante factor que va de la mano con los objetos, realizar técnicas de selección del personal. Ok. Dice, las personas pueden ser fuente de éxito y también de problemas, es mejor tratarlos. Más o menos podría quedar como selección de personal. Nada más checa. ¿Va? Acuérdense, necesitamos 3 conceptos. ¿Tienen dudas? No. Ok, lo siguiente, que es lo tercero, es que yo tengo que colocar mis características de ese tema, es decir, de reclutamiento de personal. ¿Qué debe tener? Pues un perfil adecuado, una experiencia, ya sea académica, ¿sí?, ya también sea de corte profesional, en fin, todo debe estar en prosa, porque también es otro de los errores que es muy común colocar, que de pronto lo olvidemos y lo coloquemos por puntos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué seguimos? Se supone que aquí tienes que colocar quienes han hablado del tema, es decir, quiénes han sido los autores, a tu juicio, que han hablado, en este caso, sobre selección de personal y cómo se ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, ¿correcto? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ahí también necesitamos 3 autores, que estos deben ser diferentes a los de los conceptos.
¿Me estoy explicando? Y al final de los finales decir en los antecedentes si es estudio de caso o estudio específico. Perdón, estudio general o estudio de caso. ¿Vale? Si es estudio general, explicar por qué. Si es estudio de caso, decir dónde y la razón de ese lugar. Entonces, como pueden ustedes observar, precisamente carece de los conceptos porque pusiste otros que no tenían que ver específicamente con el tema. Las características están muy chatas. Quienes han hablado del tema no los tienes, ni tampoco si es estudio general o estudio específico. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, si a alguien de pronto se le dificulta así, pues chequen los apuntes. El planteamiento de problemas. Dijimos que cuando es el planteamiento de problemas son cuatro cosas los que tengo que considerar. Acuérdense que dijimos que el problema en realidad no es una construcción, los problemas en la naturaleza no existen. ¿Eso qué significa? Que nosotros como investigadores construimos los problemas. ¿Sale? O sea, sus problemas en realidad para alguien más quizás no lo sean. ¿Por qué? Porque no están en sus circunstancias. ¿De acuerdo? Porque de pronto hay algún topolillo que puede estar súper clavado con alguien y dice, no mames, güey, ¿para qué te clavas tanto? Estás haciendo muchos problemas por algo que no lo es. Por eso dijimos que es una construcción. Y esa construcción acontece en dos situaciones. La situación esperada, es decir, lo que debería de suceder, y la situación real, lo que está. Y entonces yo debo de colocar por lo menos una o dos, máximo 3 razones en las que yo especifique por qué es así. ¿Correcto? Sí. Entonces ya tenemos la primera. La segunda aclaración, que es un error muy común, es que el planteamiento de problema no lo escriben como problema, lo escriben como otro apartado, ¿sí?, que puede ser inclusive hasta antecedentes y no planteamiento. Acuérdense que aquí estás diciendo que vas a problematizar. Observemos el primer párrafo. Cuando dice, las organizaciones tienen la necesidad de formar grupos para alcanzar fines dentro de una organización. El factor humano juega un papel fundamental, ya que son las personas quienes realizan las funciones de planear, organizar, dirigir y controlar las empresas para que operen en forma eficiente y eficaz. Está mal. ¿Por qué? Porque no está diciendo cuál es el problema, es correcto. No lo está escribiendo mencionando que algo no está. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo puse así porque arriba le puse lo que debería de ser, como debería de ser, y abajo sí le puse. Pero, ojo, dice, las organizaciones, es muy diferente que lo que coloques así. Las organizaciones tienen la necesidad de formar grupos para alcanzar fines dentro de una organización. El factor humano debería jugar un papel fundamental. ¿Va? Aguas, porque la manera en que lo escriba, por eso repito, la forma en que lo escriba es esencial. ¿Se acuerdan? Hace un momento se los dije, uno de los detalles que se tiene en el planteamiento del problema es cómo lo escribí. ¿Me explico? En la segunda, sin personas no existe la organización, pues de ella depende gran parte del éxito y la continuidad de las instalaciones. Aquí ustedes tienen que ser muy descriptivos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que convencer a las personas que en efecto eso es un problema. ¿Sí me estoy explicando? Bueno. Dice, acerca de las necesidades para la realización de recursos humanos en la empresa sujeta a la investigación, se ha podido detectar que existe una mala. Ok, si bien es cierto que la palabra está asociada a lo que nosotros estamos haciendo, acuérdense que les dije que eviten los calificativos. Bueno o malo es un calificativo. Entonces, si ustedes le ponen inadecuado, insuficiente, incompleto, estás diciendo lo mismo, pero ya no con calificativos. Además, allí tendrán ustedes que mencionar por qué es algo incompleto, o por qué no es correcto, o por qué es insuficiente. ¿Me he dado a entender? Sí. Bien.
Bueno, este es uno de los errores que también se cometen. No es muy común en el planteamiento, sino más bien en los antecedentes. ¿Cuál? Que muchos de ustedes comienzan los párrafos con una cita textual. Les he dicho no. 1001 veces me han escuchado decirles que no. ¿Por qué? Porque la cita tiene su propia narrativa, tiene su propia forma. Así que ustedes tienen que colocar acá conectores que les permitan, ¿sí?, enganchar, conectar, como lo quieran ver, sus ideas frente a las de ellos. ¿Correcto? Bien. Así que cuando ponen acá, vamos con la pregunta, que esa es otra de las broncas más comunes. ¿De qué manera puede el Departamento de Recursos Humanos conseguir los colaboradores adecuados para el buen funcionamiento de las áreas de la empresa? Aquí tenemos varios errores. Primero, cuando yo pongo manera, factor, ¿sí me explico?, influencia, tengo que decir a qué me refiero, si la parte económica, si la parte legal, si la parte social, etc. Y esta debe estar acompañada de forma necesaria en el planteamiento. ¿Va? ¿Sale? Otro de los problemas es acá, ustedes vuelven a observar que aquí está la palabra bueno. ¿Ah? Igual dijimos que es un calificativo y esto no puede ser. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, el otro de los problemas, porque acuérdense que yo les había dicho que hay 4, es cómo inicia la pregunta. Muchos de ustedes, este no es el caso de mi comadre, pero muchos de ustedes de pronto se contesta con un sí o con un no la pregunta, y ese es un error garrafal porque les va a costar buena parte de su calificación. ¿En qué sentido lo tenemos? Acuérdense que el inicio es lo que les permite a ustedes saber si esta regla la cumplen o no. ¿Bien? Y bueno, obviamente que esté relacionada la pregunta de investigación con el planteamiento del problema. ¿Tienen dudas? Ok, en la justificación, acuérdense que la justificación es lo más sencillo que hay, pero no obstante les tengo que decir en qué consiste. Dijimos que la justificación se contesta con 3 preguntas. Primero, ¿por qué es importante investigar el tema? Aquí tengo que decir cuál es la trascendencia del mismo. Segundo, ¿en qué contribuye mi investigación al tema? Si es una contribución teórica o si es una contribución práctica. Y tercero y último, ¿por qué es importante investigar el tema desde la administración? Primero, algo que ya no comenté. ¿Te diste cuenta, hija, que por qué te hace falta en el planteamiento del problema? Bueno, acá, por ejemplo, menciona por qué es importante el tema. Sí, aquí está. ¿En qué contribuye su investigación al tema? Más o menos, pero en realidad no lo esclarece mucho. ¿Qué le falta? Así es, por más que se entienda, nosotros necesitamos colocarlo. ¿Cuál es la relación que va a guardar con la carga? ¿De acuerdo? Aquí, mira, a ver, vamos a ver si aquí lo tiene. Empresa, el patrimonio. Aquí podría solucionarlo precisamente mencionando pues, que es de la administración. Aquí sí. Nada más que no tenga tanta separación. Ojo, cuando yo hago el objetivo general, les dije, la mejor forma que yo puedo hacerlo es primero copiar y pegar la pregunta. Lo voy a hacer de forma provisional. ¿Qué significa provisional? Solo por un momento. Ahí en el objetivo general, lo único que van a colocar es precisamente arriba, objetivos.
Le puede colocar acá objetivo general y particulares, o le pueden colocar así, objetivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces. Y lo primero que les dije es que ustedes utilicen su pregunta de investigación. De pronto se meten en problemas innecesariamente, y es algo que me encabrona, porque es algo muy sencillo que se les había dicho, pero que como no ponen atención, etcétera, se les va. Les dije, si ustedes tienen la pregunta de investigación bien, utilicen entonces como plataforma de lo que será su objetivo general. Imaginemos, ¿de qué manera, por ejemplo, logística puede el Departamento de Recursos Humanos conseguir los colaboradores para que yo tenga correcta mi pregunta? Ok. Les decía, en muchos de los casos, el objetivo general no concuerda con mi pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque les valió 3 hectáreas de ñonga hacerme caso. Si yo les dije, a ver, esto es bien pinche sencillo, lo que van a tener que hacer es lo siguiente: vuelvo a copiar y pegar mi pregunta. Si quieren utilizar, en este caso, la palabra analizar, estudiar, la que quieran, es su bronca. Acuérdense que tienen allí los apuntes para saber qué verbo pueden utilizar. ¿De acuerdo? Entonces ya le puse analizar. ¿Qué fue lo que hice? Copié y pegué ¿qué? Ok, la pregunta de investigación. Ya tengo el qué. ¿Va? Ahora, lo que tengo que asegurarme son 2 cosas. Ya copié y pegué mi pregunta. ¿Sí? Ya, hice el primer pasito. Lo segundo que yo tengo que saber es que asegurarme que ningún verbo en infinitivo esté presente salvo el primero, que es aquí. ¿Qué tenemos acá? Conseguir que es verbo y está en infinitivo. Entonces, tengo que conjugarlo en pasado, presente, futuro o correcto. ¿De acuerdo? Bueno, lo segundo que yo tengo que checar es saber si dentro de mi pregunta tengo el para qué. En este caso, sí lo tengo. ¿Va? Entonces, como lo tengo que desplazarlo y aquí colocar el cómo. El cómo. Que el cómo dijimos que se contesta con teoría, método o Sí, me acuerdo. Era de técnica, ¿no? teoría, método o Técnica. técnica. Sí, estamos bien. Ya sea que yo coloque a través del método histórico, comparativo, a través de encuestas, técnicas, ¿vale? O a través de entrevistas a profundidad, o que digas utilizando la teoría XY, en fin. ¿Va? ¿Me he explicado? Sí. Después, ¿qué tengo que hacer? Checar, por ejemplo, mis objetivos particulares. Bueno, ¿ya observaste por qué está mal? ¿Ah? ¿Estamos? Sí. A ver, después tenemos analizar de qué manera la empresa puede conseguir el personal adecuado. Ok, ¿cuál es el error aquí? Conseguir. Acuérdese que es otro de los errores comunes. Lo más importante es que ustedes en unas 3 objetivos particulares, por lo menos, ya los tienen. Si bien es cierto que esta regla no se los había dicho, es mi sugerencia. ¿Sabe? Unas 3 objetivos particulares conmigo. Sí, pueden colocar 1, 2,
pero yo a mi juicio creo que podrían ustedes ayudar más. Sale inclusive del propio objetivo general. ¿Sale? ¿Estamos? Bien. Por último, vamos con la hipótesis. La hipótesis, ¿qué hago? Vuelvo a colocar mi pinche pregunta. ¿De acuerdo? ¿Por qué la coloco igual de forma temporal? Primero por dos cosas. La primera, porque yo necesito tener una relación entre la pregunta y la respuesta. Y lo segundo, que es lo más importante, es para que yo pueda responder ¿a qué? La tercera pregunta. A la pregunta. ¿Qué es esto? A ver, si yo puse, por ejemplo, como aquí sucede, ¿de qué manera logística? Yo aquí pude haber puesto legal, económica, la que ustedes quieran. Esa palabrita ya los comprometió para que al momento de que ustedes tengan que escribir la respuesta, entonces coloquen eso. Si ustedes, por ejemplo, pusieron qué factor económico, pues por lo menos debo de poner qué. ¿Cuál podría ser un factor económico? Eso. Y ya. ¿Me explico? ¿Va? Si yo pongo, por ejemplo, un factor social, podría ser entonces comunicación. Ya estoy colocándolo como un aspecto que es central. Entonces, por eso debo de tener mucho cuidado con qué yo estoy escribiendo en la pregunta. ¿Va? Y de esa manera contestarla. El error más común que tiene la hipótesis es que nunca conteste la pregunta. Que le dé la vuelta, pero nunca la conteste. ¿Me explico? ¿Va? Entonces, acuérdense. Ahora, otro de los puntos es que en algún momento de la hipótesis tiene que escribirse ahora a manera afirmativa. Es decir, que ustedes estén asegurando cosas. En el planteamiento decíamos que teníamos que escribirlo a manera de pregunta, ¿correcto? Aquí tenemos que escribirlo a manera de respuesta, a manera afirmativa. Esto sucede por, ¿sí? A causa de, influye en, perjudica, beneficia a, ¿vale? Consolida, mejora, influye en. ¿Hecho? Ahora, si alguien me pregunta, lean por favor toda la hipótesis que presentó mi comadre y van a detectar que no hay una palabra más que por lo que debe, ¿sale? La única que es afirmativa, las demás no están así. Entonces queda una respuesta. Además de que no contesta la pregunta, chat. ¿De acuerdo? ¿Me he explicado? Por último, ¿qué tenemos con la metodología? Ojo, en la hipótesis solo es un párrafo. Muchos de ustedes llegan a escribir más de un párrafo. ¿Sale? No, porque acuérdate que ahorita lo que hicimos hace rato, porque tu pregunta no estaba completa. Entonces, si tu pregunta no está completa, la respuesta no. ¿Estamos? Un párrafo, por favor. Bueno, eso lo digo, en el caso de mi comadre, que aquí tiene creo que 4 párrafos, solo podría quedarse con uno. En la parte de metodología, ¿qué tenemos? En la metodología, de forma inmediata, yo voy a checar cuál es mi teoría. ¿Va? ¿Okay? Segundo, al mismo tiempo, yo tengo que saber acá, por ejemplo, en el enfoque,
si el enfoque fue cualitativo o fue cuantitativo, o va a ser cuantitativo y la razón, o mixto. ¿Va? En cada uno de los aspectos de la metodología tienen que explicar qué es y la relación que guarda con su tema. Entonces, en el enfoque, si escogieron cualitativo, tendrán que decir qué es cualitativo y cuál es la relación que tiene con su tema. ¿Va? Después del enfoque va la cuestión del método de investigación. ¿Qué método escogieron? La razón. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Pero qué es? Por ejemplo, escogí el método sintético. ¿Qué es el método sintético? ¿Y por qué lo estoy utilizando en la investigación? ¿Correcto? Después va el nivel de la investigación y dijimos que también, bueno, aquí hay un pequeño paréntesis, solo puedes utilizar o descriptivo, o comprensivo, o correlacional. Solo esos tres. ¿De acuerdo? Tendrán descriptivo, comprensivo o correlacional. Tendrán que escribir qué es. Escogí el correlacional, que es el correlacional, y por qué, qué relación guarda con mi tema. ¿Estamos? Después el corte de la investigación. En el corte de la investigación yo tengo que escribir cuál es la temporalidad, si es longitudinal o es transversal. Y por último y no menos importante, la técnica de investigación. Aquí yo debo de colocar si va a ser observación, encuesta, lista, en fin. Como ustedes pudieron observar, aquí hay muchísimos errores porque solo tienen ustedes, van a tener que aprender eso. Una pregunta: ¿quién les dio auditoría? ¿Quién les dio? ¿El Munga Munga? O sea, el Reyes, ¿Reyes o Sánchez Vázquez? No mames, el Botarga es cabrón, no mames, güey. Bueno, así les haya dado el Botarguita, o les haya dado el Munga Munga, bien chingado. ¿Por qué se los pregunto? A ver, el error que van a tener ustedes, novatos, en el sentido de cuando ustedes estén trabajando, el error más común es que no identifican qué se les pregunta o qué se les está pidiendo. En una auditoría son muy estrictos. Lo que se te pide es lo que debes de entregar. No más, no menos. ¿Sí estoy explicando? Creo que se los comenté como anécdota, ¿verdad? No me acuerdo. Que de pronto les dije pues que en mi caso me solicitaron información y yo por pendejo, porque no hay otra palabra, puse más información de lo que me solicitaron. Y me dice pues el auditor, dice: te voy a dar una recomendación que vale oro, cabrón. Dice: porque con lo que tú me diste tengo para chingarte. Si yo te pido que hagan A, solo haces A. No me hagas por favor B ni C. ¿Me explico? Porque va a ser un trabajo innecesario y porque aparte te puedes comprometer a más pendejadas. Entonces, si yo les pido que solamente pongan, va, en técnica de investigación, si es entrevista, encuesta, cuestionario, chalala, y les digo que me van a poner solamente qué es y su relación con el tema, solo ponen eso, ¿de acuerdo? ¿Sí me explico? Un topollillo de sexto semestre, no sé qué pensó el pendejín, que todavía hasta le puso capítulo, y dije: esa mamada, güey. No es que pensé, no pensaste, güey. Evidentemente que no pensaste. Te estoy diciendo que no. Ya vieron por qué es importante, porque muchos de pronto dijeron: no mames, lo copió y lo pegó. Evidentemente, güey. ¿Por qué? ¿Cómo va a sacar un pinche capitulado si el güey apenas está trabajando lo de el protocolo? O sea, ¿ya vieron entonces cómo sí está? ¿Cómo?
¿No, verdad? No. O sea, hasta para timar no pueden ser tan pendejos. No, se los digo, pues, tuve un maestro que era el maestro Gerardo Sordo Mociño, un maestro sublime de la UAM, y un tipo, pues, adelantado a su época, y que nos decía, hasta para hacer chingaderas, tienen ustedes que ser inteligentes. Que nunca lo hagan, si yo se lo estoy mostrando para que nunca lo hagan. Pero si alguno de ustedes tiene la necesidad, o tiene la desfachatez de hacerlo, pues no sean pendejos y háganlo bien. Hasta para hacer chingaderas necesitan hacerlo bien. ¿Sí? Y nos dijo, porque él nos daba derecho.